1936, contra la República Democrática y Constitucional, empezó neutralizando, deteniendo y fusilando a las autoridades de la República. Francisco Moreno Gómez. Buenas noches, bienvenidos a La Memoria. Hace 88 años se proclamó la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Y hace 80 años terminó la Guerra Civil. Una guerra que se inició con la sublevación de parte del ejército contra el sistema democrático y que trajo la aniquilación de miles de personas, como afirma uno de los historiadores que más han estudiado la Guerra Civil española, don Francisco Moreno Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Paco Moreno es de Villanueva de Córdoba. Sí. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense. Fuiste pionero en los estudios monográficos y localizados sobre la guerra en la provincia de Córdoba, lógicamente, ¿no? Bueno, en aquella época, en el año 77, cuando empieza la restauración democrática en España, nos alimentábamos leyendo cosas de la Guerra Civil, de Thomas, de Jackson, de Bruet-Temin. Eran los hispanistas entonces en los que te podías informar algo más que en lo que eran los mamotretos de la dictadura, ¿no?, sobre el tema histórico. Y entonces surgió la necesidad de hacer monografías territoriales de la Guerra Civil. Es decir, por provincias o por regiones, pero sobre todo por provincias. Pero tu mentor era Tuñón de Lara, ¿no? Sí, a mí el que me anima en aquellos momentos, en el año 78, 79, 80, es Tuñón de Lara. Y es el que formó, bueno, el presidente del jurado, que me otorgaron en el febrero del año 82 el premio Díaz del Moral. El premio de don Juan Díaz del Moral, que es porque don Juan era un señor implicado con los trabajadores, ¿no? Era un notario de Bujalance. Notario de Bujalance. Y muy sensible a la vida de la gente. Y entonces empezó a recopilar datos de las huelgas, movimiento obrero, de cómo se fue implantando en Córdoba, sobre todo, porque el libro de las agitaciones campesinas andaluzas se refiere fundamentalmente a Córdoba. Y no era un político, digamos, activista, sino un notario sensible con la sociedad que tenía en su tiempo. Luego sí que fue diputado en las Cortes Constituyentes del año 31. No, del 31. En aquello que se llamó... Encabezó la candidatura de Córdoba en aquello que se llamó Agrupación al Servicio de la República, que era básicamente de intelectuales. Y fue el diputado más votado de las constituyentes del 31 en Córdoba. Y este premio fue el que te animó a hacer una trilogía, nada menos. Bueno, el premio fue por este primer libro. El primero, que es de pasta negra, que dice La República y la Guerra Civil en Córdoba. Ese fue el premio Díaz del Moral. Del año 82. Que causó en Córdoba mucha sorpresa. Del año 82. Sí. Y luego se publicó en octubre-noviembre del año 82. Se agotó la primera edición en 20 días y se hizo la segunda, que es la que tengo ahí. Este premio creo que te trajo algunas complicaciones, ¿no? Hubo gente del jurado que votó en contra, claro. Sí, votó en contra... un falangista, creo recordar. Bueno, de orígenes. Seamos recatados en la respuesta, y entonces era el presidente de la Real Academia, don Juan Gómez Crespo, votó en contra, que era oriundo de Fernán Núñez, en sus tiempos muy adicto al régimen. Pero esto no, una cosa no quita la otra. Y luego me votó en contra también el departamento de Cuenca Toribio, con su representante que vino al jurado, que fue Enrique Aguilar.
Y entonces, pues la verdad es que estuvieron un poco pues exagerados en sus apreciaciones. Me acusaban de que yo había dividido a Córdoba en buenos y malos, lo cual son tonterías, porque yo me atuve a reflejar los hechos escrupulosamente, porque a mí lo que me interesaba era saber lo que había ocurrido. Llegaste a publicar 3 libros. La trilogía de la Guerra primera Civil, de Córdoba, el segundo libro, con prólogo de Tuñón de Lara. Con prólogo de Tuñón de Lara, que es la guerra completa, los 3 años, y luego la posguerra. Y Córdoba en la posguerra, con un prólogo de Paul Preston. De Paul Preston, sí. El libro es del 87, el anterior del 85, el premio Díaz del Moral y el libro son del 82. Fue una época en la que no había memoria histórica, ni el concepto ni nada, y prácticamente éramos 4 locos los que estábamos haciendo... No, 4 locos no, tú eras un pionero en investigar en los archivos militares, porque tuviste la suerte de estar en Madrid, ¿no? Sí, bueno, yo en Madrid encontraba más documentación que en Córdoba, aunque también me pateé Córdoba de cabo a rabo, pueblo por pueblo, o sea, no se me quedó ninguno. Te advierto una cosa, que en aquella época, en los años 80 o 78 que yo empecé, partíamos de cero. De la guerra civil, ciudad por ciudad o pueblo por pueblo, no se sabía nada. Entonces fue partir literalmente de cero. ¿Y fue importante encontrar supervivientes, encontrar testimonios? Efectivamente, en aquellos años, 78, 80, etcétera, había muchísimos testigos y supervivientes, y yo tuve un poco de intuición de que aquello era muy interesante y que no se podía perder. Entonces yo, a la vez que iba a los archivos, buscaba testimonios y hice muchísimas entrevistas. Además puse un anuncio en los periódicos, creo que en Mundo Obrero, en El Socialista, pidiendo documentación, y me mandaron cosas interesantísimas, memorias personales, cartas dando detalles de muchos episodios de la Guerra Civil en Córdoba. Por ejemplo, uno de Baena, que fue un exteniente de asalto que participó en la toma de Baena, me facilitó datos, pero en una carta de 7 u 8 páginas. Algo, vamos, extraordinario. Y luego pude entrevistar a 2 diputados del Frente Popular. Uno, Eduardo Blanco, de Peñarroya, y otro, Justino de Azcárate, de Castilla. No sé ahora si era de qué provincia exactamente, Valladolid. Seguramente, Valladolid. Y bueno, y luego gente muy importante de primera fila, porque lo bueno de los testimonios orales es que sean testigos cualificados, que sepan y hayan vivido, ¿no? Que no sea de pues así divagar, no. Y entonces había testigos extraordinarios. Y me puse en contacto con muchísimas familias, por ejemplo, la familia del poeta José María Alvariño, fusilado en Córdoba a los 25 años. La familia de Sadí de Buen Lozano, un médico de primer nivel, director del sanatorio antipalúdico de Navalmoral de la Mata, descubridor de varias enfermedades, que era inspector de la Cruz Roja cuando empezó el golpe militar y le pilló en Córdoba. Este hombre tardaron en descubrirlo, pero el 2 de septiembre del año 36 lo fusilaron. El mismo día que fusilaron a René Lafon, la periodista francesa que capturaron en el frente de las Cumbres, la trajeron a Córdoba y al cabo de una semana la fusilaron. Y tengo también el nombre de uno de los acompañantes. Y además tengo entendido que Lafon tenía un disparo en una pierna y que parece ser que se ha encontrado un cadáver que podría ser el de ella, ¿no? Es posible, pero hay que hacer pruebas de ADN, sí, etcétera. Pruebas de ADN. Y aquello, pues un hecho verdaderamente... El fusilamiento de gente extranjera ocurrió con cierta frecuencia. Ya, pero ¿por qué en Córdoba? Porque en Córdoba triunfa el golpe militar y, por tanto, no hay guerra civil. No hay guerra civil. ¿Por qué se producen tantos fusilamientos en la salud? Hay miles de cadáveres, ¿no?, en el cementerio de la salud. Porque la matanza es un programa.
hay un programa de eliminación, pero esto es absolutamente verídico, fehaciente y riguroso. Un programa de eliminar y dar un escarmiento a la izquierda, al sector republicano, a la clase obrera, a la burguesía republicana, es decir, eliminar una parte sustantiva de lo que se consideraba el republicanismo, el laicismo, el obrerismo, que es lo que se decide eliminar. Y esto es así que en ciudades donde tampoco ha habido nada, digamos, de confrontación entre la clase obrera y el sector que sustenta el golpe militar, sin embargo hubo una matanza horrorosa. Por ejemplo, toda Castilla, toda Galicia, Ceuta y Melilla. No se olvide que en la noche del 17 al 18 de julio ya hay una mortandad enorme en Ceuta y en Melilla, principalmente de militares leales a la República y a la Constitución que habían jurado. Entre ellos, aquella misma noche mataron a Virgilio Leré, un militar, creo que era capitán o comandante, muy avanzado en el estudio de los motores a reacción en los aviones, o sea, una personalidad. Y esa, luego a los pocos días mataron al propio primo hermano de Franco. Este fue en Tánger. En Tánger. Pero cuando tú hablas de genocidio, entre tu ingente obra sobre la guerra civil está este libro que ya pertenece a la tetralogía. Que es la última. Los 4 últimos libros que he dedicado al tema. Los 4 últimos. Este concretamente, este tocho de... 2008. Ese es de 1000 páginas. 1000 páginas. De 1000 páginas. Y es solo el año 36 en Córdoba. Es el genocidio franquista en Córdoba. Efectivamente. Y tú hablas ya de genocidio. Sí. Toda esta teoría del genocidio viene del jurista polaco Rafael Lemkin, que dedicó toda su vida a teorizar sobre qué es el genocidio, preocupado por la justicia universal. Entonces, se llama genocidio cuando ocurren 2 coincidencias. Primero, una intención que se hace pública de eliminar, esto Mola, Queipo de Llano, Yagüe en Marruecos, etcétera, hicieron público el afán de eliminar, o sea que ahí no hay ninguna duda. Y luego que se delimite un grupo para eliminar, para el castigo, que es el que se ha de diezmar. Entonces, en toda la retaguardia franquista, estas matanzas que se hacen en Zamora, en Badajoz, en Sevilla, Córdoba. Sevilla, Córdoba, Galicia, Castilla, Granada, Zaragoza, las Islas Baleares, Ceuta, Melilla, que he dicho antes. Aquí no había frente de guerra. Entonces, la eliminación de esas personas que pertenecen al sector que ya hemos llamado, republicano, obrerista, etcétera, es lo que constituye el genocidio. Cuando se elimina por esas 2 condiciones, la determinación de un grupo y la confesión pública de la intención de eliminar. Esto se da plenamente en el franquismo, se da en Córdoba, no había frente. Aquí lo que ocurrió, por ejemplo, fue una matanza. En Málaga fue diferente. Málaga fue ocupada el 8 de febrero del año 37, pero se produjo una desbandada enorme. Y esa desbandada de Málaga, que ocurre a raíz de una operación militar, se llama crimen de guerra, porque los crímenes de guerra fundamentalmente van contra los soldados por maltrato o fusilamiento, o contra el personal civil en el momento de una operación militar, que es lo que ocurre en la desbandada de Málaga. Eso es un crimen de guerra. Porque se bombardeó a población civil. Eso, se bombardeó por tierra, mar y aire. Entonces, hay que ya... con relación al franquismo, perdemos el tiempo ya hablando de represión. Represión puede ser cualquier cosa.
Entonces hay que hablar ya, y algunos juristas españoles como Garzón, Joaquín Bosch... Elorza... pero este es del grupo académico. Algunos juristas van por delante en la denominación. Hoy ya la matanza fundacional del Estado franquista constituye crímenes internacionales, que son 3, lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Así es, esto no se le debe dar más vueltas. La matanza de Franco son crímenes internacionales y se tienen que ver a la luz de los crímenes internacionales. Ya, pero el Tribunal Supremo en España no acepta esa tesis. De hecho, Garzón acabó como acabó porque el Supremo no consideró que fueran crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Mira, lo del Tribunal Supremo es de aurora boreal. Lo del Tribunal Supremo es de aurora boreal. Para empezar, dice que en España no hay crímenes de lesa humanidad. Es decir, los crímenes de lesa humanidad son apresamientos masivos, desapariciones forzadas, tortura, persecución y humillación de las víctimas. Todo lo que tú llamas la victoria sangrienta, ¿no? Claro, todo esto ocurre en España. ¿Cómo el Tribunal Supremo va y dice que no hay crímenes de lesa humanidad en España? Es que eso no se puede tolerar. Es que además los organismos de la ONU que han venido a España han condenado y han criticado severamente esa sentencia de la 101 de 2012, de febrero de 2012, del Tribunal Supremo, que es una auténtica sentencia de punto final, negando los crímenes de lesa humanidad, y los organismos de la ONU han dicho que eso es contrario a los pactos internacionales y a los convenios internacionales que ha firmado España. Incluso remontándose a La Haya, ¿no? Sí, porque mira, los crímenes de lesa humanidad se suele decir que solo son a partir de 1945, cuando se hace el Estatuto de Londres o Carta de Nuremberg, donde ya se fijan los crímenes de lesa humanidad, que no son un crimen, digamos, único. Es un conjunto de crímenes, como ya he dicho, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, etcétera, etcétera. Ese conjunto de crímenes ya lo eran delito antes de 1945, pero es que además en esa Carta de Nuremberg se dice que el tiempo imputable para el juicio de Nuremberg es desde el 30 de enero del año 33. Luego al franquismo le encaja cuando sube Hitler al poder. Del 33 al 45, luego ahí entra plenamente lo de Franco. Pero es que no solo eso, sino que las regulaciones de La Haya de 1899 y de 1907 incluyen la llamada cláusula Martén, y en esa cláusula dice que la población civil en las guerras está al amparo de las leyes de la humanidad y de la conciencia pública. Luego ya están ahí las expresiones, todo aquello que se oponga a las leyes de la humanidad y repugne a la conciencia pública debe ser imputable como crímenes internacionales. De manera que esta supuesta teoría de que no hay que retroceder, o sea, que no es retroactivo el concepto de lesa humanidad, es un inmenso error. Bueno, pero hay un procedimiento abierto en Argentina por la jueza Servini. Que sí, la jueza Servini en Argentina lo que hace es seguir el principio también firmado por las naciones de la justicia universal. Entonces ella, amparada en la justicia universal, hace esa demanda a España. Aquí se eliminó la justicia universal. Pero es que en España la justicia universal ha sido eliminada recientemente por el Partido Popular. Entonces es que es un conjunto de tradiciones. O sea, no hay manera de poner en claro lo que ha ocurrido con los crímenes franquistas, que lo que se pretende es que queden fuera de la historia. Se pretende que el franquismo quede fuera de la historia y que los crímenes franquistas de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra queden fuera de la historia. Ya, pero hay otro argumento que utiliza el Tribunal Supremo
que es la prescripción de los delitos por la ley de amnistía, ¿no? La ley de amnistía fue... Ese es otro barullo de esta España que merece otra suerte. España es tan buena, la gente de España, de la masa, es un país tan extraordinario que merece otra suerte. Otra suerte. Entonces, la ley de amnistía de octubre del año 77, primero es preconstitucional, porque la Constitución se aprueba en el año 78. Y segundo, que los crímenes internacionales no son amnistiables, según todas las teorías jurídicas de la ONU, etc. Es decir, por principio, crímenes internacionales no pueden ser amnistiados. Entonces, como sabemos que el franquismo incurrió en delitos internacionales, que ya sabemos cuáles son los tres, la ley de amnistía del 77 no le incumbe, porque no puede amparar, esa ley de amnistía no puede amparar crímenes internacionales. Y eso ya no tiene... La ley de amnistía, Paco Moreno Gómez, es un pacto entre los partidos políticos para la transición, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese pacto? Sí, es un arreglo... Bueno, verás, yo es que viví aquello. Yo viví aquellas manifestaciones de libertad, amnistía, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se pedía era la amnistía de los presos políticos que tenía Franco. Y al final lo que se concedió, sí, se concedió la amnistía progresiva, porque hubo varios decretos, a los presos por parte de Franco, por el régimen. Pero a la vez se metieron a los funcionarios, que en realidad la ley de amnistía no habló nunca de la guerra civil, de los crímenes de la guerra civil, ni de los protagonistas de los crímenes de la guerra civil. Se hablaba de los funcionarios que habían participado en la represión de la última fase del franquismo, de los últimos episodios. Torturadores como Billy el Niño y otros muchos que adornaban nuestro panorama nacional. Y ministros también, ¿no? Porque sí, Martín Villa y compañía. Sí, pero Martín Villa y compañía. ¿Cuál fue la componenda que decías? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la transición española, mitificada por una parte, pero culturalmente muy interesante, porque de ella vengo yo soy la transición cultural, social, intelectual de aquella época. De ahí soy heredero. No tanto de la transición política, que la vi más de lejos y yo no fui activista en ese sentido en esa época, pero sí un inquieto profesor intelectual que llevaba al año 2 o 3 veces a mis alumnos al teatro en el centro de Madrid. Íbamos a ver La casa de Bernarda Alba, Divinas Palabras, obras de Buero Vallejo, Lorca, Unamuno, Lorca, aquello era una ebullición. Toda aquella ebullición que había en el Madrid de la transición y un poquito después. Yo participé en aquello, yendo a los conciertos de Quilapayún, por ejemplo, las películas como Canciones para después de una guerra, que me causó un gran impacto aquello. Entonces, ¿qué ocurre? En la transición hay una inferioridad de posiciones de la izquierda frente a la derecha. La izquierda, el felipismo, el carrillismo, lo que quieren a toda costa es la legalización, sea como sea. Entonces la izquierda está en inferioridad de condiciones y las condiciones las pone pues la nueva derecha que entonces funcionaba. Se puede decir que la izquierda... La derecha se hizo el harakiri, ¿no? Los procuradores. Bueno, pero aquello fue un poco teatrillo, porque ellos querían también que hubiera ya un cambio de cara a Europa, ya éramos una cosa un poco anacrónica, y la derecha pues también quería ya una innovación que tuviera un perfil democrático, que nunca acabó de ser totalmente sincero, porque siempre ha habido y hay una vela encendida al tardofranquismo, al franquismo sociológico en el sótano de estas casas, mientras
En el salón se Y había rinde... también una amenaza militar, ¿no? Sí, el ruido de sables también lo oíamos, sables. pero a pesar de... Es que el ruido de sables y la transición tan modélica, en realidad, por no molestar a los militares, acabaron con el escándalo de Tejero en el Congreso. Es decir, que a pesar de que no querían molestar a los militares, se produjo el espectáculo vergonzoso ante el mundo de Tejero entrando en el Congreso pegando tiros. Es decir, que no les libró. El miedo al ruido de sables que tenía la transición no la libró de la intentona de Tejero. Y lo que yo te quería decir es que en esa desigualdad entre la izquierda y la derecha componiendo el esquema de la transición, la izquierda puso en la mesa y entregó tres cosas: la bandera, el himno y la memoria de sus víctimas. Y la derecha, yo no recuerdo que en la mesa pusiera nada. Bueno, la legalización la legalización, sí. Del Partido Socialista. Sí, de los partidos de izquierda y de los sindicatos. La legalización ya está. Y a cambio, la legalización era necesaria, era imprescindible, la calle la pedía ya. Ya no se podía aguantar más en el régimen viejo. Entonces, dar la legalización y recibir en la mesa las tres grandes concesiones que hace la izquierda, la más dolorosa, la memoria de sus víctimas, y entregar esa memoria, la historia del sufrimiento colectivo de media España, que ha esperado 40 años a que llegue la restauración democrática, y poner como cambio o como oferta ese dolor, ese recuerdo, esa significación de lo que han sido las víctimas del franquismo, eso es sencillamente doloroso, muy doloroso. Ya, pero ocurre que las víctimas tardaron 40 años de dictadura en poder recuperar la memoria y otros 40 años de democracia, porque sigue habiendo fosas comunes como la del Cementerio de la Salud de Córdoba, ¿no? ¿Cómo siguen habiendo? Mira, se han detectado 2.300, a fecha de 2012, 2.382 fosas. Se han exhumado 280. Se han sacado 6.000 cadáveres, pero queda mucho más que el doble, porque la cifra de desaparecidos es 129.000. Tú tienes un libro que se llama Los desaparecidos de Franco, que pertenece Los desaparecidos de Franco, la tetralogía. Que es mi último libro. Que es tu último libro, que es precisamente una exhumación, ¿no? Sí, en la portada aparece una exhumación y lo que quería decir es que esto ha sido tremendamente doloroso y esto al final se ha impuesto. El deseo de memoria, el deseo de reconocimiento ha salido solo de la tierra y los huesos se puede decir que han reventado, han salido para arriba para tener visibilidad y se han negado al pacto de la transición, de ocultamiento. Y hoy día las fosas, muchas, no todas, porque esto hay también una gran reacción en contra. Muchas han sido abiertas, pero quedan muchísimas más. Y te decía la cifra de 129.000 los desaparecidos, porque aquí se ha colado en la opinión pública y en la prensa un error de hablar de 114.000. Esto lo sé de buena tinta. Los cuales la mitad prácticamente están en Andalucía, ¿no? Muchísimos en Andalucía. Digo lo de la cifra porque esto se coló. El encargado de hacer ese informe al juez Baltasar Garzón fue Francisco Espinosa. Y entonces unos datos parciales que hablaban de 114.000, que no se habían terminado el recuento, los cogió El País y los publicó. Y así pasaron al informe de Baltasar Garzón. Pero los datos exactos, que esto lo tiene Francisco Espinosa, que hizo el informe, son 129.000, lo que debía figurar. O sea que los de 114.000 no es ajustado a la verdad.
Era incompleto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, sí, no, por una cosa que se repite pero que no es verdad. Son Fíjate que además de la guerra civil, luego has trabajado mucho sobre la resistencia, sobre el maquis, sobre... Sí. ¿No? Sí. ¿Tienes ahí algún que otro libro sobre el maquis? Los libros del maquis. Los libros Este del es de maquis los 2006. No, esa es la masonería. Tenemos tantos libros que lo hemos tenido que distribuir. Pero sí, sobre el maquis tiene esos dos. Este es el estudio exhaustivo, muy amplio, de 1000 páginas, que es la resistencia armada contra Franco. Este es de 2001. Luego, en 2006, hice la historia del Capitán Veneno, que prácticamente es el maquis en Ciudad Real, con derivaciones a Badajoz, Jaén y Cáceres. Y luego, en el libro conjunto de Matar, Morir, Sobrevivir... Ah, ese libro... La parte... ¿Este lo hiciste con Juan Ortiz? No, con Juan Ortiz fue La masonería en Córdoba, que lo tienes ahí. La masonería en Córdoba, que es del año 85. Y este fue con Santo Juliá. Y las víctimas de la guerra civil fue con Santo Juliá, y yo me encargo de la última parte, que es la posguerra y el maquis. Y aquí me pasó lo mismo. Esto es con Julián Casanova, Morir, Matar, Sobrevivir, y yo hago la tercera parte, que es la de el maquis, y hago un resumen de toda España que quedó bastante... Casanova está este año dando clase en una universidad fuera de España. Sí, creo que me suena a Budapest o, sí. o algo así. Sí. Y este libro, pues de verdad, es una obra de la que quedé muy satisfecho, que trata de todo el centro y sur de España. Desde Madrid, hasta la Sierra de Sevilla. ¿No? Son muchas provincias: Extremadura, Cáceres, Badajoz, Ávila, Toledo, Albacete, y ahí había Ciudad Real, Córdoba, parte de Sevilla. Ahí había partidas de comunistas y de anarquistas, ¿no? Sí. Había partidas muy diferentes, ¿no? El último de los últimos grupos de maquis que fusilan en Sevilla, en el cementerio de San Fernando, son en el año 53, aunque fueron apresados en el año 51 y murieron codo por codo, Godoy del Pueblo, que era del Partido Comunista, y Durruti de nombre, ahora del nombre de pila, ¿no? No me acuerdo, de apodo, Durruti, anarquista, los dos. Entonces, cuando se muere juntos... Pero cada partida funcionaba por su cuenta. Sí, funcionaban por su cuenta. Quien verdaderamente se organizó como guerrilla fue desde las directrices del Partido Comunista. Fue el que dio estructura organizativa al maquis que quedaba en España a partir del año 44. Y esa organización no la tuvo la CNT. Los anarquistas, se puede decir que en el año 46 ya los que quedan abandonan la sierra, bueno, salvo algunos dispersos en Cataluña y en algún otro lugar, pero ya como grupo ya quedan pocos grupos a partir del año 46. Por ejemplo, en Ciudad Real, los del Valle de Alcudia se marchan a Madrid y a Barcelona, donde alguno es capturado y muertos en los pisos francos en los que estaban. Pero también se quejaban algunas partidas de que el Partido Comunista los había abandonado, ¿no? Había, digamos, el interés del partido de no mantener la resistencia, ¿no? En parte sí, en parte esto es también un poco confuso, porque realmente el Partido Comunista control total de los grupos que había en la sierra no lo tenía. El Partido Comunista tenía control sobre todo del maquis de la zona de Levante, de Valencia y esa parte de España. Del resto tenía muy poco control, porque algunos cuadros que se enviaron desde Francia fueron eliminados en el oeste de la península. Más bien tenía control en el este. Y entonces, a partir del año 48 sí que da la directriz de acabar la guerrilla y que se dirijan a Francia los de Levante. Pero esa orden, 48, ¿no?
Sí, a partir Pero del en año Córdoba, 42. en la Sierra de Córdoba Sí, hasta el año 50. En la Sierra de Córdoba y hasta el año 50. En Asturias y esto, en el norte, pues llega al año 52 o en Granada, Málaga. Llega al año 52 cuando cae Roberto, ¿no? Pero... Sí, el grupo de Roberto era el único grupo que sí, es el que queda al final, que fueron apresados y Roberto fue fusilado en Granada. En toda España el control de la guerrilla fue casi imposible. ¿Y cómo es que llegas a trabajar con Juan Ortiz Villalba sobre la masonería? ¿Por qué te interesa esa parte? ¿Porque formaba parte de un grupo especialmente reprimido? Bueno, es gente antifranquista y bueno, en un primero congreso... porque conocería a Ferrer Benimeli, ¿no? Sí, en un congreso que había en Salamanca en el año 85, Juan Ortiz y yo asistimos a ese congreso, que además había otras jornadas de historia, había dos cosas a la vez, y fuimos al congreso de la masonería y hablamos con Ferrer Benimeli y nos interesamos muchísimo por el tema de la masonería. Entonces, sabiendo que había en el archivo... Era cura, Ferrer Benimeli, ¿no? Jesuita. Era jesuita. ¿Es? No ha colgado la sotana. Bueno, es que yo no sé nada de él desde hace 40 años, por lo menos, ¿no? Y fuimos al archivo de Salamanca, donde hay una sección de masonería. Buscamos Córdoba por todas partes y entonces Juan Ortiz se encargó de los masones del siglo XIX y yo me encargué de los masones del siglo XX, cordobeses, algunos de los cuales fueron fusilados en Córdoba capital, donde estaba la logia Turdetania, alguno más en Posadas, donde estaba la logia Abril. Los pobres masones de Lucena los mataron a todos, 4 o 5, que formaban un triángulo, porque ya sabes que logia es mayor y triángulo es una sección menor. El triángulo Isis lucentino, que llevaba allí un farmacéutico, el que había sido alcalde de Lucena, Javier Tubío Aranda, los fusilaron a los 4 o 5, los de Lucena. Y una última pasión de tu vida, que es la de Pedro Garfias. No hemos hablado de Pedro Garfias. Pedro Garfias. Del que tienes... Bueno, es un poeta... Esas son las poesías completas. Es mi tesis doctoral. Pedro Garfias. Cum laude, por cierto. Cum laude, sí. Fue una tesis dirigida... dirigida por... por Emilio Miró de la Universidad Complutense. Y en el tribunal, luego de examen de la tesis, estaba Sabina de la Cruz, la viuda de Blas de Otero. De Blas de Otero. Y quedaron encantados con las noticias que yo les di de Pedro Garfias. Pero sabes que es un poeta de los desconocidos de verdad, ¿no? Es un poeta sincero, auténtico, humanísimo como nadie, cordial, inspirado, técnicamente exiliado, comisario del batallón Villafranca. Es de unas cualidades extraordinarias, Pedro Garfias. En la primera fila de la generación del 27 se suelen poner 4 o 5 nombres archiconocidos, pero Pedro Garfias, aunque muchos le consideran de la segunda fila, yo creo que Pedro Garfias no es menos que Manuel Altolaguirre o que Emilio Prados. O Vicente Aleixandre. No, ya ahí ha sido... yo pondría la primera fila y luego como unos laterales auxiliares donde estarían Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Pedro Garfias y alguna otra cosa. De manera que... fue una figura del ultraísmo. Pero es de los menos conocidos de la generación del 27, porque es que todas las cosas, todas las personas que han sufrido la guerra civil, el exilio, etcétera, pues eso cae sobre ellos como desconocimiento. Una persona que ha estado exiliada nunca puede tener el conocimiento de otra persona que ha estado en España. Pedro Garfias se exilia en México. Sí. Llega en el Sinaya, que iba también Juan Rejano, ¿no? Aquello fue memorable, el viaje del Sinaya.
Pedro Garfias había sido comandante del batallón Villafranca, un pueblo de Córdoba, y luego, bueno, ahí destacó con un hermano del teniente Castillo célebre que mató en Madrid, y luego estuvo en Valencia y salió al exilio a primeros de febrero del año 39, rellenaban fichas para... Pero llega en junio del 39, ¿no?, a México, ¿no? Llegan el 13 de junio del año 39. Estuvo primero 2 meses en Inglaterra, abril y mayo, y en mayo llegan a embarcarse porque los seleccionaron con su esposa Margarita Fernández Repiso, llegan a cerca de Marsella, al puerto de Sète, y ahí suben al Sinaya. Iba Juan Rejano, Manuel Andújar, hasta la banda de música de Madrid, exiliada, con su director Rafael Oropesa al frente, intelectuales, y luego, bueno, 1.800. Embarcaron 1.800 personas, ¿no? 1.800 personas. Y como no nos queda tiempo, porque hemos consumido el tiempo del programa, yo quiero terminar con ese poema que me has recordado antes y que es un poema precioso. Celebraron varios recitales en el trayecto. Y en la llegada a Veracruz, La ¿no? llegada a Veracruz fue el 13 de junio, pero llegaron por la noche de antes, celebraron una fiesta en honor de Lázaro Cárdenas, el presidente, la noche del día 12. Al que tanto tienen que agradecerle. Bueno, Juan Rejano tenía el empeño de que Pedro Garfias compusiera un poema para entregarlo en el álbum que se estaba preparando para Lázaro Cárdenas. Y no acababa Pedro Garfias de hacer el poema, y en Puerto Rico les dieron frutas, le dieron comida, y entre ellas algunas botellas de ron, una de las cuales pillaron Juan Rejano y Pedro Garfias. Y una madrugada de aquellas, Juan Rejano oye que Pedro Garfias está hablando solo en la cubierta. Y era el poema. Recítalo. Qué hilo tan fino, qué delgado junco nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Y tú, pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada, te llega un nuevo río de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh nueva y vieja España. Eso está en ese final, está en un monumento en Veracruz a los exiliados españoles que le ha dedicado México a esta parte de los pobres derrotados de España, que ha tenido con los españoles México tanto cariño, tanta comprensión, tanta humanidad, por lo que México merece la eterna gratitud de los españoles demócratas, que fueron los acogidos por Lázaro Cárdenas, el presidente. Paco Moreno, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche aquí en La Memoria. Nosotros vamos a ver ahora un documental que es el resumen de la guerra civil en Andalucía, el capítulo 7 de aquella serie. Y además volveremos la próxima semana. Muy buenas noches.